no era solo una tienda, era un lugar donde el tiempo se organizaba para obligarte a sentir. Y lo primero que hay que decir, aunque incomode, es esto. Blockbuster no funcionaba por las películas, funcionaba por los momentos. Momentos tan cotidianos que en los 80 y 90 parecían invisibles, pero que hoy, con décadas encima, entendemos como algo que ya no existe. Esta historia es una confesión tardía sobre esos instantes. 10, exactamente 10. Y si te quedas, vas a reconocerlos uno por uno, incluso si nunca los habías nombrado. Blockbuster Video fue fundada en octubre de 1985 en Dallas, Texas, por David Cook, un ingeniero, no un cinéfilo. Su obsesión era el orden, no la magia. Y aún así, sin proponérselo, creó uno de los rituales culturales más poderosos de finales del siglo XX, porque al ordenar el espacio, terminó ordenando el tiempo. Y el tiempo, cuando se estructura, pesa. El primer momento mágico era el empleado, no el sistema, no el catálogo, la persona. Blockbuster invertía en capacitación básica porque sabía que la recomendación era parte del valor. Muchos empleados eran estudiantes, cinéfilos jóvenes, gente que veía películas completas, no fragmentos. Cuando alguien te decía, esa no es para ti o llévate esta, no hablaba un algoritmo. Hablaba alguien que había visto la película de principio a fin. A veces acertaban de forma inquietante, otras veces fallaban, pero incluso el error se volvía historia porque tenía rostro. Hoy recibimos recomendaciones infinitas. Antes recibíamos opiniones, y eso involucraba emocionalmente. El segundo momento mágico era tener una tarjeta de membresía. No era automática, no era invisible. Nombre, dirección, firma. Esa tarjeta te convertía en parte del sistema. No eras anónimo, eras responsable. Tenías historial, tenías consecuencias. Esa pequeña formalidad hacía que la experiencia pesara más. Hoy abrimos cuentas y las olvidamos. Antes esa tarjeta vivía en tu cartera y te recordaba que el ocio también implicaba compromiso. El tercer momento mágico era el ambiente. Alfombra gruesa, luz blanca, aire acondicionado constante. Blockbuster no se sentía como una tienda cualquiera. Se sentía como un espacio neutral donde el tiempo bajaba la velocidad. Afuera quedaba la semana. Adentro, el fin de semana todavía no había ocurrido. Las carátulas estaban colocadas de frente, obligándote a mirarlas. No había prisa, no había scroll, había recorrido. Y el recorrido te obligaba a sentir qué querías realmente esa noche. El cuarto momento mágico era la sección de snacks. No era un extra, era parte del ritual. Palomitas, dulces, refrescos. Blockbuster entendió pronto que la experiencia no terminaba con la renta. Continuaba en casa. Comprar los snacks ahí reforzaba la idea de evento. No ibas a ver algo, ibas a vivir una noche concreta. Hoy comemos mientras vemos cualquier cosa. Antes preparábamos la noche alrededor de una sola película. El quinto momento mágico eran las promociones y exclusivas. Blockbuster tenía acuerdos con estudios para ediciones especiales, copias anticipadas y promociones por tiempo limitado. Eso generaba urgencia real, no simbólica. Si no ibas ese fin de semana, lo perdías. Esa lógica entrenó algo que hoy casi no usamos: priorizar. Elegir qué valía la pena ahora y qué podía esperar. Hoy todo está disponible siempre, y por eso nada parece realmente urgente. Hasta aquí, todo parece cómodo, familiar, pero aún no hemos llegado a lo más importante, porque estos primeros momentos solo funcionaban porque había algo que los sostenía desde abajo, algo que no se veía, pero que gobernaba cada decisión. El sexto momento mágico eran los nuevos lanzamientos. Las estanterías frontales mostraban lo que acababa de llegar. En los años 90, cuando Blockbuster ya superaba las 9,000 tiendas en el mundo, los estrenos tenían copias limitadas. Ver una carátula sin cinta detrás era una pequeña derrota silenciosa, pero también una lección de escasez. Si llegabas tarde, perdías. No había alternativa inmediata. Y eso hacía que cuando conseguías la película, la cuidaras más. El séptimo momento mágico era poder rentar videojuegos y consolas. No todos podían tener un sistema en casa. Rentar un Nintendo, un Super Nintendo o más tarde un PlayStation era un evento en sí mismo. El riesgo era mayor. El costo también. Y por eso la experiencia se vivía con más intensidad. No era consumo rápido, era aprovechamiento total. Cada hora contaba. El octavo momento mágico era la experiencia social. Ir a Blockbuster rara vez era solitario. Se iba en familia, en pareja, con amigos, se discutía, se negociaba, se cedía. Elegir una película era un ejercicio colectivo. Hoy, cada quien ve lo suyo, en su pantalla, a su ritmo. Antes había acuerdos, y esos acuerdos construían recuerdos compartidos. El noveno momento mágico era la tienda bien organizada. Géneros claros, señalización visible, orden constante. En un mundo que ya empezaba a acelerarse, Blockbuster ofrecía algo escaso: sensación de control.
elegir se sentía posible. Hoy tenemos catálogos infinitos y una sensación constante de saturación. El 10º momento mágico era seleccionar las películas en los pasillos, caminar, tocar las cajas, leer la sinopsis, mirar el reparto, dudar, volver atrás. Esa interacción física anclaba la experiencia en el cuerpo. Hoy todo es intangible. Antes, la elección pesaba literalmente en las manos. Y todavía no hemos llegado a lo más incómodo, porque todo este sistema, tan humano, tan físico, tan imperfecto, estaba a punto de enfrentarse a un mundo que ya no quería esperar. Si te vas ahora, te pierdes el momento exacto en el que estos 10 instantes dejan de ser recuerdos. Y empiezan a explicar por qué, aún teniéndolo todo hoy, seguimos sintiendo que algo falta. Todo eso funcionaba porque el mundo todavía estaba diseñado para aceptar límites. Y esa es la parte que cuesta admitir hoy. Los 10 momentos mágicos de Blockbuster no existían por casualidad, existían porque el contexto los hacía posibles, porque el tiempo no era ilimitado, porque las opciones no eran infinitas y porque la tecnología todavía no había aprendido a quitarnos la fricción. Y es justo aquí donde la historia empieza a tensarse, porque mientras esos pasillos seguían llenándose, cada viernes por la noche, algo ya se estaba rompiendo fuera de la tienda, algo que no se veía, pero que iba directo al corazón del modelo. Blockbuster parecía eterno, pero su magia dependía de un equilibrio muy frágil. Personas dispuestas a salir de casa, aceptar la espera y comprometerse con una sola elección. A finales de los años 90, Blockbuster había alcanzado su punto máximo, más de 9,000 tiendas en todo el mundo. Ingresos anuales cercanos a los 6,000 millones de dólares, presencia dominante en Estados Unidos, América Latina y Europa. Para millones de familias era tan parte del paisaje como el supermercado o la gasolinera, y cuando algo se vuelve paisaje, deja de cuestionarse. El problema es que el mundo sí estaba cuestionándolo todo. En 1997, en California, apareció una empresa pequeña, incómoda y aparentemente irrelevante, Netflix. Al principio no era streaming, era correo. DVDs enviados a casa, sin tiendas físicas y, sobre todo, sin multas por retraso. Ese detalle, que parecía menor, tocaba el nervio exacto del resentimiento acumulado contra Blockbuster, porque durante años, las multas habían sido una molestia constante. En algunos periodos llegaron a representar hasta el 16% de los ingresos de la empresa. Eran rentables, sí, pero también erosionaban la relación con el cliente. Aquí aparece una contradicción incómoda. Las mismas reglas que hacían que la experiencia de Blockbuster fuera intensa y memorable, el límite, la responsabilidad, la fecha de devolución, eran las que empezaban a sentirse como una carga en un mundo que aceleraba. La magia tenía un costo, y cada vez menos gente quería pagarlo. En el año 2000 ocurrió una escena que hoy parece irreal. Reed Hastings, fundador de Netflix, se sentó con ejecutivos de Blockbuster y ofreció vender la empresa por $50 millones. Blockbuster rechazó la oferta, no por arrogancia explícita, sino por incomprensión profunda. Netflix no parecía una amenaza porque no se parecía a nada conocido. Blockbuster no entendió que el cambio no era tecnológico, era psicológico. El público ya estaba cansado de salir, de esperar, de devolver. Mientras tanto, los 10 momentos mágicos seguían ocurriendo, pero con menos fuerza. Los empleados seguían recomendando, pero cada vez había más rotación y menos inversión. La tarjeta de membresía seguía existiendo, pero ya no generaba pertenencia, sino trámite. El ambiente seguía siendo reconocible, pero empezaba a sentirse repetido. Las promociones ya no sorprendían tanto, los nuevos lanzamientos seguían atrayendo gente, pero la frustración por no encontrarlos aumentaba. Y algo empezó a cambiar en silencio: la paciencia. La experiencia social empezó a fragmentarse. Cada vez más personas querían decidir solas. Cada vez menos estaban dispuestas a discutir una elección. El videojuego rentado competía con consolas propias. El orden impecable ya no calmaba, porque afuera el mundo iba más rápido que adentro. En 2004, Blockbuster reaccionó tarde. Lanzó su propio servicio de DVDs por correo para competir con Netflix, pero lo hizo arrastrando su estructura pesada. Miles de tiendas, contratos de renta, empleados, inventario físico. Intentaba jugar dos juegos opuestos al mismo tiempo: mantener la experiencia física y competir con un modelo que precisamente eliminaba la necesidad de experiencia física. En 2005, Blockbuster eliminó oficialmente las multas por retraso. Lo anunció como una victoria para el cliente. Pero el daño ya estaba hecho. Muchos usuarios seguían pagando cargos encubiertos. La confianza no se recupera cuando el mundo ya ha aprendido a vivir sin ti. Y aquí ocurre algo que duele reconocer. Los 10 momentos mágicos no desaparecieron de golpe. Se fueron diluyendo, uno por uno. El empleado ya no tenía tiempo de recomendar.
La tarjeta ya no significaba nada. Los pasillos empezaron a verse vacíos, las promociones ya no urgían, los nuevos lanzamientos ya no justificaban el viaje, la experiencia social se volvió opcional. El orden ya no bastaba. El mundo había cambiado, y nosotros también. Habíamos aprendido que no queríamos límites, que no queríamos esperar, que no queríamos equivocarnos, y sin darnos cuenta, empezamos a elegir comodidad sobre significado. Pero todavía no hemos llegado a lo más doloroso, porque la caída de Blockbuster no fue solo un fracaso empresarial, fue un duelo cultural que casi nadie se permitió sentir en el momento. Y entender por qué no lloramos su desaparición dice mucho más de nosotros que de la empresa. Si te vas ahora, te pierdes el punto exacto en el que esta historia deja de hablar de un negocio y empiezan a hablar de una pérdida colectiva que todavía no sabemos nombrar. Y ese duelo cultural fue silencioso. No tuvo titulares épicos ni protestas, nadie salió a la calle cuando empezaron a cerrar las tiendas. No hubo una fecha marcada en el calendario para despedirse. Simplemente, un día, pasaste por una esquina que conocías de memoria y ya no estaba. Ahí es donde duele de verdad, porque Blockbuster no cerró cuando quebró oficialmente. Empezó a desaparecer mucho antes, cuando dejó de ser un plan, cuando dejó de ser destino, cuando ir ya no parecía necesario. Y ese cambio no fue culpa exclusiva de una empresa que tomó malas decisiones, fue consecuencia directa de un mundo que ya no estaba dispuesto a detenerse. Para 2007, Netflix dio el golpe definitivo. Lanzó el streaming. Al principio era torpe, limitado, con un catálogo pequeño y calidad irregular, pero ofrecía algo que Blockbuster nunca pudo igualar: acceso inmediato sin fricción, sin viaje, sin pasillos, sin empleados, sin tarjetas, sin horarios, sin multas, sin consecuencias. En ese punto, los 10 momentos mágicos dejaron de competir en igualdad de condiciones. No porque fueran peores, sino porque exigían algo que el mundo ya no quería dar: tiempo. Blockbuster intentó responder con Blockbuster On Demand, pero era demasiado tarde. Cada tienda abierta era un costo fijo. Cada estantería era una apuesta contra el futuro. En 2009, la empresa acumulaba más de $1,000 millones en deuda. Las tiendas comenzaron a cerrar en masa. Los empleados lo sabían antes que nadie. Menos clientes, menos estrenos, menos conversación. El ritual se estaba vaciando. Y aquí ocurre algo profundamente humano. Cuando el último cliente dejó de discutir qué película llevar, cuando ya no hubo niños tirados en el suelo mirando carátulas, cuando la sección de videojuegos dejó de importar, cuando los snacks dejaron de venderse, no lo llamamos pérdida, lo llamamos progreso. Eso es lo que más duele hoy, porque el progreso no nos avisó de lo que se llevaba por delante. En septiembre de 2010, Blockbuster se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11. Para entonces, la mayoría de la gente ya había seguido adelante. No hubo indignación colectiva, y esa indiferencia fue una señal brutal. El mundo había hecho las paces con la desaparición antes de que ocurriera, pero el impacto emocional llegó después. Llegó cuando nos dimos cuenta de que algo no encajaba. Hoy tenemos más películas que nunca, más series, más opciones, y sin embargo, recordamos menos. Pasamos más tiempo eligiendo que viendo. Abandonamos historias sin culpa. Vemos contenido mientras hacemos otra cosa, y luego decimos que nada nos marca. Blockbuster nos marcaba porque nos obligaba a comprometernos, con una elección, con otras personas, con un tiempo limitado. Nos enseñó, sin saberlo, que el ocio también podía ser profundo, compartido y memorable. Por eso, años después, el último Blockbuster en Bend, Oregón, sigue abierto como una anomalía emocional. No porque sea rentable, sino porque funciona como un espejo. La gente entra, mira los pasillos, toca las carátulas y siente una incomodidad extraña. No es alegría, es reconocimiento tardío. Ahí entiendes que no extrañas la tienda. Extrañas quién eras cuando entrar ahí tenía sentido. Extrañas cuando elegir una película era suficiente para llenar una noche. Cuando el tiempo no se fragmentaba. Cuando una sola historia bastaba. Y esa es la confesión final que incomoda. Blockbuster no murió solo porque el mundo cambió. Murió porque nosotros cambiamos con él. Porque aceptamos la inmediatez a cambio de profundidad. Porque confundimos acceso ilimitado con experiencia significativa. En VHS Retro contamos estas historias porque no se trata de volver atrás. Se trata de entender qué dejamos ir sin despedirnos. De reconocer que el mundo avanzó, sí, pero que en ese avance algo íntimo se quedó entre pasillos alfombrados y estantes perfectamente ordenados. Estas historias no terminan aquí. Terminan cada vez que alguien dice, antes era mejor, sin saber exactamente por qué. Y empiezan cuando por fin entendemos que no era el formato, era el tiempo.